El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Uno de los ámbitos en los que marcó un gran cambio es en el tema de las monarquías, las cuales eran algo bastante común y que se llevaban de una forma muy diferente a lo que fue después de las guerras mundiales. Efectivamente. Este es un nuevo podcast de Planeta Político. Mi nombre es Juan Cruz Caorsi, estoy con mi fiel compañero Gonzalo Rey. Un placer otra vez estar acá con ustedes, figurita repetida ya. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de un tema histórico. En realidad mezcla historia con actualidad, pero va a ser bastante interesante. Bueno, vamos con la intro. Vamos con la intro. ¿Les parece? Primero capaz que habría que hacer una breve mención, si bien no es del siglo XX, a la Revolución Francesa, la cual es la revolución que hizo y empezó un cambio que llevaría y se transmitiría al resto de Europa. También hay que aclarar que lo que nos vamos a centrar son de las monarquías europeas. No vamos a entrar tanto en Asia, en África y demás, sino que nos vamos a centrar en el continente europeo. Así que, bueno, empezamos con los antecedentes entonces. Yo creo que habría que remontarse. No vamos a hablar ni vamos a entrar en profundidad con el tema de la Revolución Francesa, pero es ahí donde se empieza un antes y un después en Europa a traerse las ideas liberales que ya habían tenido éxito en Estados Unidos, en la Revolución Americana. Y ahí es donde la primera gran monarquía europea, monarquía absolutista, cae en manos de la Revolución Francesa, en el cual, tras un periodo de transición, se llega hacia lo que fue la Primera República Francesa, muy a finales ya del siglo XVII. Sin embargo, ya en el siglo XIX, Napoleón Bonaparte llega al poder y se proclama emperador de Francia, lo cual genera el retorno nuevamente de la monarquía, en este caso en forma de imperio, el primer imperio francés, que bueno, no termina muy bien para Napoleón después de Waterloo, así que en ese momento finaliza el periodo imperial, pero se genera la restauración monárquica. O sea que la monarquía francesa cayó en su día y volvió a restaurarse. A mí lo que siempre me llama la atención de la Revolución Francesa es que básicamente lo que se hizo fue, bueno, derrocamos a esta tiranía, a esta monarquía. Y bueno, terminamos haciendo lo mismo. Porque sí, en realidad cuando se nombró... No hubo un gran cambio, o sea, salvo en los primeros años que fue un desborde total. Después se volvió más o menos a lo mismo. Es que en realidad cuando se nombró a Napoleón como cónsul no se lo nombró con la idea de que se proclamara emperador, pero de a poco fue acaparando todo el poder y con sus éxitos militares logró proclamarse emperador y centrar el poder en sí mismo, a pesar de que no abandonó muchas de las ideas de la Revolución Francesa. Es como que mantuvo el equilibrio y ese equilibrio le permitió alcanzar el poder en forma de emperador. Pero tras su deposición del poder y posterior muerte, se produjo la restauración monárquica y allí tuvimos 3 monarcas distintos, hasta que en la década del 40 del siglo XIX otra vez vuelve a caer la monarquía, se proclama la Segunda República, que sin embargo tiene una duración bastante breve, más o menos breve como la primera, hasta que Napoleón III, pariente de Napoleón Bonaparte, recupera el poder y proclama el Segundo Imperio Francés, que iba a durar hasta el final de la guerra franco-prusiana, en la década del 70 del siglo XIX, donde ya con la derrota francesa y la proclamación del imperio alemán, iba a caer la monarquía también en Francia, iba a llegar ya la Tercera República, que no fue la última de las repúblicas, pero lo que sí vino para Francia a partir de ese entonces fueron todos gobiernos republicanos y la monarquía finalmente en Francia dejó de existir para siempre, por lo menos hasta nuestros días. Algo que hablábamos previo a iniciar este podcast era, bueno, de cuán factible es, pero esto igual lo podemos dejar para el final, de cuán factible es que al día de hoy se restaure o se instaure alguna monarquía en algún estado europeo. Una pregunta que le podemos dejar a ustedes para que comenten, decir, bueno, ¿qué les parece? Si podría haber una restauración o esto es algo ya
muy difícil o es más probable que haya más caídas que restauraciones. O sea, bueno, lo pueden ir comentando. Bueno, pero vamos siguiendo con los casos. Sí. O sea, ya adentrándonos en el siglo XX. Este fue el puntapié inicial, como decíamos anteriormente, inspirado también por las ideas liberales y socialistas que se empezaron a imponer en la época. E incluso también el conservadurismo en cierta rama empezó a adoptar el republicanismo en ciertos países. Y eso fue el puntapié inicial. Fue como que... el germen que fue contaminando e instaurando diferentes ideas en lo que era la Europa de esa época. Ya llegando y adentrándonos en el siglo XX, tenemos el caso de Portugal, que en 1908 deja de existir su monarquía. Sí, es un proceso entre el 1908 y 1910. Y 1910, ahí va, que fue con Manuel II. El último antecedente previo a la Primera Guerra Mundial, que fue la principal causa de la reforma política posterior en Europa. Claro. El rey, entonces, Manuel II, deja de ejercer su poder en 1908, esto era lo que decíamos recién, pero recién la monarquía queda abolida en 1910. Ya igual en esta época, en países como Rusia, o incluso también en Alemania y hasta en Inglaterra, o el Reino Unido, empezaron a haber movimientos que pusieron en riesgo a las monarquías, sobre todo en Rusia con la revolución de 1904, tras el fracaso en la guerra con Japón. Y ya la estabilidad de las monarquías, sobre todo del sistema monárquico de ese momento, bueno, estaba en de hecho cuestionamiento. muchas monarquías se estaban planteando cambiar de sistema. Este es el caso que dentro de un ratito vamos a abordar, del Imperio Otomano, que ya en 1870, 1880, el que era entonces el sultán, se había planteado la idea de hacer una monarquía constitucional. Exacto. Cosa que no llevó a cabo y que, bueno, años más tarde, luego de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, como vamos a ver ahora, bueno, culminó con este imperio. Sí, de hecho, esta monarquía. ya en esta época la mayoría eran monarquías constitucionales, pero la diferencia era que todavía el monarca conservaba mucho poder. Por ejemplo, en Alemania o en el caso también de España, eran monarcas que, si bien estaban bajo una constitución y un sistema relativamente democrático, tenían potestades como la de destituir a los primeros ministros, ¿no? Los jefes de gobierno, tenían potestad de disolver el parlamento con mucho más facilidades, tenían algunas otras potestades de gobierno, no eran solamente jefes de Estado, sino que eran jefes también en el plano de la gestión de gobierno. Y eso los hacía bastante poderosos. También en el caso ni que hablar de Austria-Hungría, que era quizás la monarquía más parecida a las monarquías del siglo XVIII y siglo XVII que quedan en Europa al inicio del siglo XX. Y bueno, y ahí es donde se empieza a cuestionar a la monarquía, no solamente por la institución en sí, sino tanto por el poder que ostentaba, ¿no? Y a medida que fue avanzando el socialismo y el liberalismo como corriente ideológica, eso hizo cuestionar la calidad democrática de ese tipo de régimen, ¿no? Para mediados de la segunda década del siglo XX, adentrándonos en la Primera Guerra Mundial, nos encontramos en 1917 con la revolución bolchevique en Rusia, o revolución rusa, como quieran llamarle, la cual durante el proceso de dicha revolución termina con el zar Nicolás II, que era hasta entonces el monarca de Rusia, quien además se vio muy afectado por la Primera Guerra Mundial. Obtuvo bastantes derrotas, y esto fue lo que en parte, además de otros problemas internos, desembocó en este arrebato de su poder. Sí, hay que recordar que la Primera Guerra Mundial fue un hecho que cambió la sociedad europea por completo. Si bien fueron solamente 4 años, la realidad europea pre-guerra y posguerra fue infinitamente distinta, cambió la estructura social. Muchos cambios internos y también en el mapa de lo que es claro, pero más allá de la política de la sociedad, y eso es lo que generó en muchas ocasiones
las reformas de la monarquía o incluso sus caídas. Que eso, por eso yo decía anteriormente que este es el momento de inflexión en Europa donde vamos a ver más cambios, no solamente con la aparición y desaparición de imperios y países, sino también con caídas o reformas en las monarquías existentes, ¿no? Bien, con el zar Nicolás II, además, él bajo su... O sea, tenía bajo su poder otros estados más allá, o sea, otros nuevos estados, tales como Estonia o Letonia, entre otros, que también estaban bajo su título, que él también era su rey. Exacto, él había heredado los títulos nobiliarios de esos países que en algún momento habían sido reinos independientes, pero que después fueron cayendo bajo el imperio ruso, sobre todo a partir del siglo XVI, XVII en adelante. Un imperio que tuvo mucho poder. Un imperio de mucho poder, una superficie territorial enorme y mucha presencia en Europa. Entonces la caída de la monarquía rusa fue un golpe, un impacto para el resto de las monarquías europeas tremendo, porque estamos hablando de que una de las principales monarquías con mayor potencia en Europa había caído de forma muy dura. Bastante repentina, aparte. Bastante repentina, una revolución fuerte, rápida. La revolución no vamos a entrar en tema porque da para otra cosa, pero algunos datos de color que podríamos hablar de esto es que, bueno, que los restos de tanto del zar Nicolás como su familia fueron quemados y además fueron reducidos con ácido para que se impidiera enterrar y rendir honores a sus restos. Uh-huh. Esto de la mano con el movimiento bolchevique que bueno, que como pudimos ver después con la URSS, lo que planteó era algo totalmente diferente, separándose, si bien eran los herederos del imperio ruso, separando bastante este tipo de diferencias. Sí, además hay que recordar que fueron justamente los bolcheviques los que asesinan a el zar Nicolás II y su familia. Exactamente. Pero en realidad al inicio de la revolución los que toman el poder no son los bolcheviques, sino es una facción más moderada que buscaba una transición democrática en Rusia, y la intención no era asesinar al zar y a su familia, sino simplemente desplazarlos del poder y buscar una solución para ellos, pero la idea inicial no era asesinarlos. De hecho, se mantienen en cautiverio durante mucho tiempo hasta que finalmente son los bolcheviques o una parte más radical que decide, bueno, vamos a asesinarlo. Hablando de cuando se mantienen en cautiverio, que decía Gonzalo, hace un rato me comentaba un dato que yo no sabía, que si querés te lo dejo para que vos lo comentes, el de la relación que tenía con la corona inglesa. Con la corona inglesa, ya que sobre todo durante el siglo XIX y durante el reinado de la reina Victoria en Inglaterra, se empiezan a asociar y a emparentar mucho las diferentes casas reales a lo largo de Europa, sobre todo con mucha influencia desde los herederos, los hijos y los sobrinos y los nietos de la reina Victoria, que empiezan a entrar en las diferentes casas europeas. O sea, en palabras más sencillas, eran todos parientes. Eran todos parientes. Y dada esa situación, se dio, valga la redundancia, un hecho curioso, y es que el zar Nicolás II y el rey Jorge V, que coincidieron como monarcas del Reino Unido y de Rusia, eran idénticos. Los invito a que busquen una foto en Google, googleen Jorge V y zar Nicolás II, y parecían hermanos gemelos. Y además además del parentesco y del parecido, tenían una muy buena relación. Sin embargo, en el momento de que se produce la revolución y el zar Nicolás pierde el trono y de cierta manera intenta la forma de salir de Rusia para que no lo maten, porque se los veía venir, en uno de los lugares donde obviamente pide asilo es en el Reino Unido. Con su primo. Fue a pedirle ayuda al primo. Sin embargo, el rey Jorge V, que tenía la voluntad de darle dicho asilo, se vio ante la dicotomía de darle asilo a su familiar, pero a cambio eso le podía generar bastante inconvenientes políticos, incluso poner en riesgo
la estabilidad de la corona, ya que el zar Nicolás y lo que representaba estaba bastante mal visto tanto en la política como en la sociedad británica de aquel entonces, que también estaba cambiando, que también los movimientos liberales, socialistas, estaban poniendo un poco en tela de juicio la estructura política del país, y creían que darle asilo a Nicolás II podría haber sido esa gota que rebasaba el vaso y traer el problema de Rusia a el Reino Unido. Por lo tanto, tuvo que tomar la decisión de rechazar el asilo, y eso en definitiva, en cierta manera, le costó la vida a su primo, porque tuvo que quedarse en Rusia, no pudo escapar y lo terminaron matando. Y otro dato también bastante llamativo de lo que es el zar Nicolás II es que en Rusia, una vez cae la URSS, se rinden homenajes y se rinde un funeral debido a un monarca, ya que bueno, no hubo en su día, no hubo, como dijimos hace un ratito, no hubo, debido a que se quemaron los restos y se buscó como olvidar ese pasado, pero se trató de hacer una vez se había retomado. Exacto, ya una vez caída la Unión Soviética y ahí se volvió a rendir homenaje al zar. De hecho, la al iglesia, zar y a su familia. Sí. Y de hecho la iglesia católica no, perdón. La iglesia ortodoxa rusa lo declaró santo al zar Nicolás II y a su familia a finales de los 90, a principios de los 2000. O sea, ya cuando se rompió el régimen comunista y se abrió nuevamente las libertades religiosas y demás, bueno, ahí se le pudo realizar el funeral y el homenaje de cierta manera a esa figura asesinada, ¿no? Pero bueno, ahora pasando... Bueno, ya terminamos la Primera Guerra Mundial, nos encontramos en la posguerra ya. Sobre la posguerra, pero directo influencia de la consecuencia de la guerra. Y bueno, acá nos encontramos sobre todo... Una amplia lista igual, ¿eh? Sí, una lista bastante amplia, pero hay dos casos que resaltan mucho. Sí. Los cuales son, primero, un reinado que recién nombraba Gonzalo, que era muy fuerte, que era el Imperio Austrohúngaro, que cae Carlos I en 1918, y otro también muy importante es el de Alemania, que también cae el mismo año, Guillermo II. O sea, los dos grandes derrotados de la Primera Guerra Mundial, esa alianza entre el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, que eran también dos monarquías relativamente jóvenes, ¿no? Ya que el Imperio Alemán se reunifica en 1870 tras el triunfo en la Guerra Franco-Prusiana, y el Imperio Austrohúngaro también era de mediados del siglo XIX, o sea, eran coronas que no tenían más de 100 años ninguna de las dos, sin pero embargo sí tenían un gran mucho poder, y sus estados eran muy prósperos en la zona de Europa Central. Entonces fue significativo porque además eran los dos principales estados de uno de los bandos de la Primera Guerra, ¿no? Ambos estados que siempre además tuvieron muy buenas relaciones entre ellos. Exacto. De hecho eran aliados, y de hecho cuando Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro por habérsela declarado a Serbia, que fue todo el inicio de la Primera Guerra, Alemania inmediatamente sale en apoyo de su aliado y declara la guerra a Rusia y a Serbia. Y bueno, y en el caso particularmente de Austria-Hungría, no solamente llega la caída de la corona, sino también la disolución de ese estado, separado en dos principales figuras políticas, que son Austria y Hungría, como estaban formados en su nombre, como estaba, digamos, detallado en su nombre, los dos principales países que según informan esa corona. Y en el caso de Hungría, tras un breve periodo como república soviética, tras una fracasada revolución socialista en el país, se restaura la monarquía, aunque sin monarca, con una regencia, mientras que en el caso de Austria ya directamente sigue el camino de la república desde el primer momento hasta nuestros días, primero pasando por una ocupación por parte de la Alemania nazi, pero nunca ha vuelto en Austria la corona. Retomando Alemania, el último Kaiser, el Kaiser Guillermo II, se exilió en Países Bajos, y tras la guerra, tras los tratados de Versalles y las diferentes acusaciones que se buscaron hacer,
se pidió el exilio de este mismo, la extraditación de este mismo para juzgarlo y bueno, quién sabe qué más. Y sí. A esto la entonces reina de Holanda, de Países Bajos, el título en realidad de ella era Reina Cristina de Holanda, si no me equivoco. Guillermina, perdón. Reina Guillermina, se negó a extraditarlo y bueno, Guillermo II culminó su vida en una finca en Países Bajos. Exacto. Y en el caso de Alemania, al igual que también en el de Austria, en el de Rusia, la monarquía se iría para no volver más. A esa monarquía lo sucedió un breve periodo de anarquía, digamos, no estaba establecido todavía un gobierno claro. Incluso en la zona de Baviera se estableció brevemente una revolución de características similares a la que hubo en Hungría, una revolución bolchevique. Pero esto no tuvo éxito tampoco, no prosperó. No, esto aparte lo único que hizo fue, conjunto con las otras sanciones que se le impuso a Alemania, agravar también por la falta de liderazgo en este momento, agravar la situación que se vivió en el periodo entre guerras y que bueno, que luego desencadenó en el lanzamiento del Partido Nacional Socialista. Exacto, ya que a esa situación de incertidumbre lo sucede la República de Weimar, que fue un régimen republicano bastante débil y tibio, que permitió, por su mal funcionamiento y su debilidad, entre otras cuestiones, la llegada del partido nazi al poder, que llevó al retorno del Tercer Reich, que tampoco se lo puede considerar como una forma de monarquismo, ni mucho menos. Fue un imperio con otras características distintas. Y bueno, y tras la caída de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra, se restaura la República Alemana, en este caso la República Federal, en el lado occidental. En la oriental continuaba ocupada por la Unión Soviética, y luego se instaló otro tipo de república. Pero bueno, en definitiva, nunca más ha vuelto la monarquía a Alemania, a pesar de que todavía quedan monárquicos y representantes de casas monárquicas alemanas vivos todavía, pero sin trono y sin ningún tipo de cargo oficial alguno. Bien, vamos con el hombre enfermo. Vamos con el hombre enfermo. El hombre enfermo de Europa. ¿Por qué se le dice el hombre enfermo de Europa y quién es? Bueno, el Imperio Otomano, un imperio que fue muy poderoso a lo largo de la historia. Sobre todo el final de la Edad Media hasta final de la Primera Guerra Mundial. Un periodo de más de 500 años. Tuvo aparte un dominio y una extensión territorial tremenda. Llegó a estar en 3 continentes, en África, en Asia y en Europa. Sí, no, llegó hasta Viena. Hasta Viena, por el lado europeo. Después en África estuvo en buena parte del norte de África. Y en Asia se llegó a extender por toda la zona de Oriente Medio. Y fue un imperio realmente brutal. Y bueno, ya fines y capaz que a mediados de los 1800 se le empezó a apodar el hombre enfermo en Europa por parte de los otros reinados y el resto de la población europea, porque era un imperio que venía en decadencia. ¿Y cuál fue la forma que intentaron o que vieron de obtener nuevamente el poder? Fue, bueno, intentar en la Primera Guerra Mundial ir a un todo o nada, básicamente. Y sí, porque el Imperio Otomano termina uniéndose al bando que en aquel momento se llamaba los aliados, el bando alemán y el bando del Imperio Austrohúngaro. No le fue bien, terminaron del lado de los derrotados y sobre todo sufrieron mucho en la guerra frente al Imperio Británico. Y esto llevó a que al final de la guerra, tras los diversos tratados celebrados, quedó muy debilitado. Igual no fue como en Alemania y como en el Imperio Austrohúngaro, tan repentino al final de la guerra, sino que un proceso más amplio. Vivió un poquito más. Incluso como quien demora en caer. Hubo un proceso, un momento de guerra civil. Vivió hasta 1922. 1922 este imperio, que culmina con el zar Mohamed VI,
con el zar, perdón, con el sultán Con el sultán. Mohamed VI. Y bien, ya a la caída del Imperio Otomano también se da un cambio importante a nivel de territorio. Todos los territorios que ocupaba aún el Imperio en la zona de los Balcanes y de Oriente Medio fueron completamente perdidos. En el caso de los de Oriente Medio fueron divididos básicamente entre Francia y Gran Bretaña. Y se fue quedando el país ya bastante parecido a lo que hoy es Turquía, ¿no? Y desde entonces en Turquía tampoco ha vuelto a la monarquía, se ha mantenido como un sistema republicano. Y ese fue el final de una histórica también corona que podría ser europea. De hecho, ocuparon territorio europeo durante muchísimos años, varios siglos, pero tiene un origen claramente árabe, turco, de las zonas del Oriente Medio y el Oriente Lejano. Bueno, algo que creo yo de lo que hablamos hace poquito, de bueno, si alguna monarquía se puede llegar a instaurar en estos tiempos, de los que estamos hablando y de los que vamos a hablar, creo que puede llegar a ser más factible es bueno, Turquía, por bueno, su religión, que bueno, que por lo general en el mundo árabe está como no está mal visto como en Occidente. Si bien bueno, Turquía es como ese nexo entre Occidente y el mundo árabe, tiene un tinte muy importante de este último. Y bueno, podría llegar a darse, quizás, quién sabe, no estoy ni afirmando ni negando, solo que de estos que vamos a hablar puede llegar a ser el único caso, quizás. Bueno, estos son los principales casos de caídas monárquicas como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y aquí entramos en el periodo de entreguerra, donde los diversos estados nuevos que surgieron tras la guerra empezaron a asentarse. Los países que vieron modificada su forma de gobierno trataban de estabilizarse y encauzarse, como fue el caso, por ejemplo, de Alemania, que le costó mucho, después Austria, que también tuvo sus problemas. Y esto nos llevó ya al estallido de la Segunda Guerra Mundial, que muchos lo ven como una consecuencia de la primera, de cuestiones que quedaron sin saldar. Según cómo se tome, también puede verse como bueno, una continuación o una saga de la primera. Exacto. Y tras finalizar esta guerra, esta tuvo también consecuencias en las monarquías europeas. No fueron tantas como las que cayeron, pero sí también generaron cambios en las que permanecían, ¿no? Ya no era el mismo mundo de hacía 20, 30, 40 años, y esto llevó a cambios. Pero volvamos a las caídas de primero, después hablamos de las que permanecieron, que muchas de ellas llegan hasta el día de hoy. Bueno, la caída repentina fue la de Yugoslavia. La de Yugoslavia, que cayó con el final de la guerra y tampoco 45. volvió, ya que después llegó el régimen de Tito, el régimen socialista, y tras el final tras su caída, ahí comenzó el periodo de las guerras yugoslavas, que desencadenó en la disolución del Estado. Me había ilusionado. Te habías desilusionado, bueno, te desilusionó ella. Pero la otra también gran monarquía que quedaba en la zona del sur de Europa, que era Italia, se vio fuertemente golpeada, ya que el bando italiano fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y esto se cargó, digamos, al rey Víctor Manuel, que había sido el promotor y el principal apoyo que había tenido Mussolini para llegar al poder. Y tras el fracaso de Mussolini, se lo buscó como culpable de todo lo que sucedió en Italia, exacto, en ese momento. Porque fue el que lo llevó al poder y lo mantuvo y lo apoyó. Entonces eso fue de cierta forma mal visto, y en el año 1946, un año después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, se proclama la República Italiana. Y de allí tampoco en Italia se ha retornado, y ni ha habido ningún tipo de movimiento que haya intentado restaurar la monarquía en el país italiano. Que fue el primer proyecto de república de una Italia unificada, ya que previo a la unificación italiana es verdad que habían existido diversas repúblicas más pequeñas, sobre todo a lo largo de la segunda parte de la Edad Media
y en adelante, pero este era el primer proyecto republicano en una Italia unida. Bien, y por último también es un proceso muy largo y que tuvo diversas etapas, es el de Grecia. Claro, ese ya fue un proceso más complejo, porque ahí, parecido al de Francia. Porque ahí sí tenemos eso de que, bueno, que estábamos hablando hoy de, bueno, qué tan factible es que se vuelva a instaurar una monarquía. En Grecia, tras la Primera Guerra Mundial cae la monarquía. Y luego se vuelve a instaurar, y cae y se vuelve a instaurar. Exacto. Hasta que finalmente, en la década del 70, tras la Revolución de Atenas, cae para... Cae por lo menos Constantino II era el rey en ese momento. Y cae hasta nuestros días para no volver. Y es probable que no lo haga, aunque es verdad que es una caída bastante más reciente que las anteriores y podría haber una posibilidad, ya que herederos a la corona griega quedan aún. No, y sobre todo lo otro que Grecia, bueno, hace tiempo está bajo una crisis bastante profunda. Y bueno, hay veces que durante este tipo de situaciones se busca a otras alternativas, ya que hoy hace tiempo no están dando con la ficha de cómo solucionar el problema. Exacto. Y también como modo para redondear el tema de las caídas algo de Grecia que quería hablar, sí, que es bueno, llamativo, es que bueno, si bien, por ejemplo, en el caso de Italia, Mussolini, dictador, era apoyado y tenía buena relación con el rey, en el caso de Grecia, durante la dictadura que fue instaurada por aquellos años, en los 60, 70, fue el dictador de ese momento quien abolió la monarquía. Exacto. Y volviendo al caso del final de la Segunda Guerra Mundial, también hubo otras monarquías menores que, sobre todo en la zona de Europa del Este, cuando fue ocupada y satelizada por la Unión Soviética, desaparecieron para no volver, como es el caso de la húngara, de la búlgara, de la rumana. Entonces, también otras pequeñas monarquías se vieron perjudicadas por la influencia, en este caso, de la Unión Soviética y la ocupación. No, sin lugar a dudas, también hay más de las que podemos hablar. A ver, acá, bueno, capaz que no llega a quedar en el plano, pero como seguramente saben, en el mapa de Europa hay muchos países, sí, hay muchos estados muy pequeños. Las micronaciones, que casi todas ellas tienen regímenes monárquicos. Hasta hoy, pero sin embargo hay otras tantas que han caído sus sistemas monárquicos. Sí. Y bueno, no podemos abarcar en este podcast todo. Bien, ahora vamos con una de las preguntas que nos hicieron. Las monarquías del día de hoy. Bueno, ahora vamos a hablar de las que sobrevivieron, ¿no? Que sobrevivieron. En el caso de las monarquías, así como las más importantes, tenemos a España e Inglaterra. Claro, las más importantes, las más históricas, España e Inglaterra. La inglesa, bastante más estable. Quizás el único periodo que tuvo fue el de la Revolución Gloriosa, hace ya muchos años. Sin embargo, muy estable sí, pero habría que ver qué sucede una vez la reina Isabel no esté. Sí, se va a encontrar un desafío importante, ¿no? Primero, no se sabe qué tanta afición tiene el pueblo hacia los herederos, ya que bueno, la reina Isabel es muy querida por el pueblo inglés, pero no se sabe cuánto tanto, claro, eso mismo, no se sabe cuánto puede durar sin que ella esté. Bueno, pasa que la reina Isabel es alguien que vivió demasiado tiempo, demasiado periodo, que se hizo querer por el pueblo, además llegó al poder de muy joven. Entonces, bueno, habría que ver esa evolución. De igual manera, la monarquía está mucho más estabilizada y también interiorizada en la sociedad, ¿no? El pueblo es muy tradicionalista en este sentido. Sin embargo, el caso español es un caso bastante particular, ya que hace poco tiempo tuvimos todo el tema del rey. Exacto. El rey Carlos. Pero más allá de eso, en España pasó algo muy similar al principio del siglo XX con respecto a lo que sucedió en Italia, ¿no? De un monarca apoyando a un dictador. En el caso de España, el monarca Alfonso XIII apoyó el gobierno, la dictadura de Primo de Rivera. Y esto evidentemente le costó
Y esto evidentemente le costó el reinado y la estabilidad de la monarquía. Más allá de que muchas veces se habla de la dictadura de Primo de Rivera como una dictadura blanda, ya que no tuvo mucha característica de dictadura, no era el fascismo de Mussolini ni mucho menos, pero igualmente fue una dictadura y esto llevó al cansancio generalizado. Además ya en España había habido un intento a fines del siglo XIX de instaurar una república. Y finalmente, tras unas elecciones municipales en el año 1931, la tensión política que se vivía en aquel entonces obliga a Alfonso XIII a abdicar al trono y se instaura la Segunda República. Sin embargo, año más tarde, en el año 1936, se produce el estallido de la Guerra Civil, que tiene como consecuencia la llegada de Francisco Franco al poder. Y Franco y sus cortes, a finales de 1940, son las que deciden restaurar la monarquía en España. España recupera el título de reino, sin embargo con la vacancia del monarca, ya que Franco no se nombró en ningún momento monarca a sí mismo, sino que siguió titulándose como el caudillo, y ahí dejó entrever igualmente si la monarquía iba a tener futuro o no tras la muerte de Franco. Sin embargo, ya a principios del 70, Franco nombra oficialmente como heredero a el príncipe Juan Carlos, que tampoco era el heredero legítimo al reino de España, sino que lo era su padre. Pero su padre fue siempre un opositor al régimen franquista y no quiso aceptar en ningún momento heredar de Franco el poder. Tras la muerte de Franco, Juan Carlos lo sucede en la jefatura del Estado con los mismos poderes de Franco, con la diferencia de que él no era el caudillo, sino que sí ya era el rey. Y se da inicio, con la llegada de Juan Carlos, a la transición española, que fue básicamente una transición del régimen franquista a la democracia. Y con la Constitución de 78 se termina de consolidar la figura de la monarquía. La Constitución española define a España como una monarquía parlamentaria. Y bueno, ahí uno podría pensar que, bueno, se volvió a consolidar la monarquía en España, se terminó el problema. La realidad es que no es tan así. De hecho, las diversas encuestas que han ido saliendo marcan una tendencia de que España está muy dividida en el tema sobre monarquía. Sobre todo, o república. como decía recién, con el escándalo que hubo hace no tanto, Sí. que bueno, que luego, hoy por hoy... Sí, que llevó al rey a abdicar. Sí, y hoy por hoy con el rey Felipe, que quieras o no, se están apaciguando un poco las aguas porque es más querido. Sí, al menos por ahora no se ha mandado ninguna metedura de pata como su padre, pero la realidad es que es un debate bastante más recurrente y que divide bastante más a la sociedad que en otros casos, como por ejemplo en Inglaterra, donde hay un gran apoyo a la monarquía. De todas formas, una de los argumentos que se tiene cuando se habla a favor de la monarquía española, porque siempre cuando se habla de monarquía, hoy por hoy, se habla de, bueno, cuánto le cuesta a los contribuyentes, a la población, mantener dicha monarquía, dicha familia real. Exacto. Sin embargo, cuando se habla de la monarquía española, esta es de las que insumen menos gastos a lo que es la población de dicho país. Sí, en muchos discursos políticos de ciertos sectores se habla de abolir a la monarquía como un método de decir, bueno, los recursos que dedicamos a este monarca lo podemos dedicar a otros aspectos de otros problemas sociales. La realidad es que lo que distingue a España a la monarquía no da para mucho. Sería más bien algo simbólico, y que en realidad el sustituir al rey por un presidente, un jefe del Estado elegido por el pueblo, en cuanto a gastos no representaría una gran diferencia. Entonces, de la parte económica no es quizás un argumento tan sólido para decir, bueno, habría que sin embargo en otros estados sí es. En otros estados sí, porque hay otras monarquías que insumen muchísimo más dinero, empezando por la británica, pero hay otras que incluso acaparan más recursos del Estado. Bien, otras monarquías que existen al día de hoy, como a modo de ejemplo, son en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia y Dinamarca. También en los microestados como Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo. La cual Luxemburgo está medio tambaleando en los últimos tiempos. Por caso de corrupción también. Y bueno, pero lo quizás que sea la próxima en caer.
puede ser. Pero lo que tienen todos en común, y sobre todo a diferencia de las monarquías europeas de principio del siglo XX, es el cambio político. Todas son monarquías parlamentarias, de corte parlamentario, con una constitución, con un sistema democrático consolidado y con unos monarcas que tienen un poder, el poder es limitado, simbólico, limitado, ya que se limitan a ejercer funciones de la jefatura del Estado, ¿no? No tienen demasiadas, o incluso en algunos casos prácticamente ninguna potestad de gobierno. Sin embargo, a diferencia de lo que era a principios del siglo XX, donde sí tenían esos monarcas bastante más poder político. Sin embargo, toman muchas veces una postura mediadora, conciliadora, dentro del Estado y para afuera. Y además es como la imagen que muestran para el resto del mundo. Claro, para ubicarnos cumplen básicamente el papel que cumplen los presidentes en otros estados europeos, como puede ser el presidente de Alemania, el presidente de Portugal, el presidente de Italia, que son jefes de Estado. Que de hecho, quizás da para otro podcast hablar del sistema de gobierno europeo, que es mayormente el sistema parlamentario, y cómo se da esa división entre la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado, que muchas veces acá en nuestra zona, en Sudamérica y Latinoamérica, eso no se da, ya que la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno suele concentrarse en la misma persona. Un ejemplo de esto que hablábamos recién, tengo un amigo que es piloto, que me contaba, es piloto comercial. Él me contaba que estuvo... Bueno, con esto del coronavirus cayeron mucho todo el tema de las aerolíneas comerciales. Sin embargo, no me acuerdo de qué país nórdico es, si Noruega, Suecia o Dinamarca. Hay una aerolínea que es mismo de la Casa Real. Y que ellos usan dicha aerolínea como para mostrar su estatus, no solo de la Casa Real, sino del país. Entonces, bueno, durante todo esto de la pandemia, dicha aerolínea, por más de que en todo fue una crisis tremenda, se tuvieron que vender aviones, mandar a gente al desempleo, dicha aerolínea, como muestra el estatus y el poder tanto de la Casa Real como del país, siguió manteniendo sus líneas, no cambió absolutamente nada. No despidió al personal, a pesar de las pérdidas. Decidieron asumir las pérdidas para mantener el estatus de dicho estado. Y sí, fue una decisión bastante sabia, porque si seguían el camino que lamentablemente tuvieron que tomar no solamente otras empresas del sector de las aerolíneas, sino en muchos sectores dada la crisis de la pandemia, evidentemente eso habría sido visto de muy mala manera, ya que una familia real con los recursos que se supone que dispone, que no pueda hacer un sacrificio, digamos, un esfuerzo para mantener a la aerolínea como estaba, y sobre todo que estamos hablando de que los empleados son parte de sus súbditos, por así decirlo, que como se les suele llamar a los ciudadanos en los regímenes monárquicos. No sería una muy buena imagen despedirlos y hacer recortes de ese estilo. Entonces prefirieron hacer un esfuerzo. Si bien hicieron recortes, no fueron tantos como en otros lados. O que no golpearon tan directamente a los empleados. Que es como parte del respaldo que, hoy por hoy es lo que intentan hacer estas monarquías para justificar su existencia. Exacto. Por eso también las monarquías, no solamente desde el punto de vista de la imagen que brindan al exterior, sino también cediendo mucho del poder que antaño tuvieron, han tenido que más o menos seguir haciendo malabares para preservar su existencia, ya que la tendencia en los últimos 200 años han sido más a desaparecer monarquías que a nacer otras nuevas. Bueno, pero es como quien tiene una empresa y tiene que reinventarse cada tanto, porque, como pudimos ver, desde el inicio de la Revolución Francesa y la caída de dicho rey, se fue contagiando al resto de Europa y del mundo. Entonces, aquellas que no le han sido tan útiles al pueblo, no han sido tan queridos por el pueblo, tienen que buscar la forma de mantener su popularidad. Y yo creo que acá vamos llegando ya al final. Pero antes me gustaría dejar la pregunta que ya más o menos lo habíamos dicho al principio, pero es: ¿cuál es la visión de ustedes, los que nos están escuchando, nos están viendo, sobre el futuro de la monarquía, sobre todo en Europa y en Occidente, ¿no? No tanto quizás en el mundo árabe, que tiene
otra idiosincrasia y tienen otra estabilidad, sino en el mundo occidental, el mundo europeo, de si tienen futuro durante este siglo, o sea, al final del siglo XXI continuarán existiendo monarquías, o si de a poco estos regímenes irán desapareciendo y las nuevas generaciones optarán por otras estructuras de Estado y por otras modalidades, no tanto de gobierno, porque en realidad la diferencia que puede haber entre el sistema de gobierno español y el alemán no es muy grande, ya que ambos son regímenes parlamentarios y democráticos, pero la diferencia es que el jefe del Estado es electo en Alemania y en el caso de España es un rey que llega al poder por herencia. Pero sí, a nivel institucional y a nivel de la estructura del Estado, si eso puede llegar a cambiar, si va a seguir todo igual, o si incluso pueda llegar a haber en el futuro alguna oleada monárquica en Europa, que la veo muy difícil, pero... ¿Vos qué creés que puede pasar? No, yo creo que la tendencia es a que sigan desapareciendo, o a lo sumo que yo creo que traten sí, de pero mantenerse... no sé si todas. No digo que todas. Mirá que para mí No digo los todas. países nórdicos son mucho más estables, su población vive con otra calidad de vida, no tiene tantos problemas económicos Y es otra sociales cultura, como ¿no? por ejemplo España, que es un clima más convulso, entonces Exacto. puede Yo creo que la verse- española tiene todos los boletos a no sobrevivir ese siglo. Pero las demás sí que lo tienen un tanto más fácil. Pero bueno, yo lo que sí no creo es que haya un resurgir monárquico en Europa, lo veo muy difícil. No sé qué opinás vos. No, yo no creo, a no ser que haya un conflicto o algo Un que gran cambio social. que ¿sí? cambie los paradigmas. Que bien, igual yo no voy a criticar ni las monarquías, ni a postura a favor de las monarquías, ni Ni de la en contra. República. Porque otro de los argumentos que se habla en contra de las monarquías es, bueno, de qué tan útiles y qué tan capaces son dichas personas. Si bien puede tocar, y han habido varios casos de gente que no está tan capacitada, la realidad es que las personas que están en la monarquía son preparadas desde que son muy pequeños para ocupar dichos cargos, son personas sumamente preparadas, si bien hoy por hoy no ocupan tantas funciones, son personas sumamente capaces. Efectivamente. Pero bueno, yo creo que vamos llegando ya al final y la enseñanza que nos ha dejado, creo yo, este podcast es que las monarquías ya no tienen el control de la sociedad como sí lo tenían hace quizás 200 años. Y que no todo es para siempre tampoco. No todo es para siempre, y sino que hoy ellas están en una posición de decir, bueno, nos tenemos que adaptar nosotros a la sociedad y no adaptar la sociedad a nosotros para sobrevivir. Ese ha sido el primer gran cambio. Y el segundo gran cambio ha sido la forma de ejercer la política en esos países, ya que el monarca ha perdido prácticamente todas las potestades de gobierno en la gran mayoría de las monarquías europeas, y eso ha sido sustituido por parlamentos y jefes de gobierno electos por dichos parlamentos y estructuras constitucionales y democráticas. Así que Bien, por acá nos despedimos. por acá nos entonces. despedimos. Hacé vos el saludo que siempre decís adiós y tal. No, saluda a vos. Yo ¿Te da no soy vergüenza? especialista en saludos. Bueno, nos vemos en la próxima instancia. Espero que les haya agradado este podcast. Que les haya servido este repaso histórico de algo que ha sido parte de la cultura europea, que es el régimen monárquico. Viene de la época de la Edad Media, incluso anterior. Así que ver este cambio en Europa en tan poco tiempo puede resultar hasta llamativo, y por eso nos resultó curioso hacer este podcast para repasar cómo ha ido evolucionando esta identidad europea en los últimos Ni que hablar que además Sí. este podcast fue recomendación de usuarios que nos siguen en Instagram, en el cual hace un par de semanas hicimos preguntas de qué temáticas les gustaría que investiguemos o tratemos podcast. Y bueno, a quienes no nos siguen en Instagram, bienvenidos sean a seguirnos, y que además, bueno, vamos a intentar cada tanto realizar esta especie de podcast con recomendaciones de ustedes, que a veces quizás pueden ser más complicadas o podemos demorar un poco más debido a que quizás no manejamos tan bien el tema, pero bueno, la idea es ir creando contenido para ustedes e ir informándonos también a nosotros y bueno, Exacto. ir creando una comunidad.
Así que bueno, nos vemos en la próxima. Y si bien me olvidé de decirlo al principio, este podcast, si lo quieren volver a escuchar o recomendar, está tanto en YouTube como en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas más. Y si lo quieren escuchar en todos al mismo tiempo, mejor. Bueno, un saludo y hasta la próxima.